Muy buenas tardes, mi nombre es Milena María Pava Martínez. El tema que voy a exponer es la geometría y su historia. La geometría proviene del griego tierra geo y medición geo. Es una de las ramas más antiguas de las matemáticas, dedicada al estudio de la forma de los objetos individuales y la relación espacial entre ellos y las propiedades que nos rodean. Historia de la geometría. La geometría tiene sus orígenes prácticamente en las primeras civilizaciones humanas. Los antiguos babilonios fueron los inventores de la rueda y por lo tanto de la geometría de las circunferencias. Por eso fueron probablemente los primeros en reconocer el infinito potencial del estudio geométrico, que no tardaron en aplicar la astronomía. Los egipcios, quienes la cultivaban lo suficiente como para aplicarla en sus majestuosas obras arquitectónicas, dado en que en ese entonces la geometría y la aritmética eran ciencias eminentemente prácticas. Estos se dividen antes y después de Cristo, ya que desde hace mucho tiempo, muchos antes de Cristo, existieron personajes que contribuyeron con el estudio de la geometría para hacer más fácil el desarrollo de ciertos procedimientos con el fin de obtener resultados precisos. Y después de Cristo siguieron apareciendo más matemáticos que con sus aportes fueron modificando y perfeccionando muchas teorías y en otros innovando otras de muchas importancias. Aquí nombraremos algunos precursores que con sus aportes han construido una geometría relevante para la historia de la matemática. Estos son Euclides. Euclides 325 a.C., 265 a.C. Matemático y geométrico griego. Se le conoce como el padre de la geometría, muy conocido por sus obras elementales, Los elementales de Euclides o geometría euclidiana. Tratado matemático y geométrico, escrito cerca del 300 a.C. Euclides fue otro matemático griego del siglo III a.C., quien en su famosa obra titulada Los elementos recopila, ordena y sistematiza todos los conocimientos de geometría hasta su época, y salvo algunas pequeñas variaciones, son los mismos conocimientos que se siguen enseñando en nuestros días. Euclides está la geometría llamada geometría euclidiana. Se basa a lo que históricamente se conoce como el quinto postulado de Euclides, que se dice por un punto situado fuera de una recta se puede trazar una y solo una paralela a ella. Pitágoras. Pitágoras nació en la isla de Samos, actualmente Grecia, 572 a.C. y murió en Metaponto, hoy desaparecida actual Italia, en 497 a.C. Fue filósofo matemático griego en el siglo IV a.C. El matemático Pitágoras colocó la piedra angular de la geometría científica
al demostrar que las diversas leyes arbitrarias e inconexas de la geometría empírica se puede deducir como conclusiones lógicas de un número limitado de axiomas, teoremas o postulados. Pitágoras, entre estos teoremas se encuentra la suma de los ángulos rectos y el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de los otros lados, conocido como el teorema de Pitágoras. Arquímedes de Siracusa. Arquímedes de Siracusa nació en Siracusa por el 287 a.C. y murió alrededor del 212 a.C. Físico, ingeniero, inventor, astrónomo y matemático griego. Conocido por sus aportes a la geometría y el método de los teoremas mecánicos, anticipó el cálculo y el análisis moderno al aplicar conceptos de infinitesimales. Usó el método exhaustivo para calcular el área bajo el arco de una parábola con el sumatorio de una serie infinita y realizó una aproximación del número pi. Fue capaz de demostrar que el volumen de una esfera es 2/3 del volumen de un cilindro que la circunscribe. Arquímedes, uno de los grandes científicos griego, hizo un considerable número de aportaciones a la geometría. Inventó formas de medir el área de ciertas figuras, curva, así como la superficie y el volumen de sólido, limitados por superficies curvas como para paraboloides y cilindros. Nicolás Copérnico formuló la teoría heliocéntrica del sistema solar. Ahora vamos a hablar sobre los precursores de la geometría después de Cristo, ¿sí? Tenemos a Nicolás Copérnico, que formuló la teoría heliocéntrica del sistema solar, basada en los estudios de Aristarco de Samos. Su teoría estableció que la Tierra giraba sobre sí misma una vez al día y que una vez al año daba la vuelta completa alrededor del Sol. Además, afirma que la Tierra, en su movimiento rotatorio, se inclinaba sobre su eje. Una de sus aportaciones fue el nuevo orden alineación de los planetas según sus periodos de rotación. Notó que cuanto mayor era el radio de la órbita de un planeta, más tiempo tardaba en dar una vuelta completa alrededor del Sol. René Descartes. Descartes fue el responsable de la utilización de las últimas letras del alfabeto para designar las cantidades desconocidas y las primeras letras para las conocidas. También inventó el método de los exponentes, como en x2, para indicar la potencia de los números. Además, formuló la regla conocida como la ley cartesiana de los signos, para descifrar el número de raíces negativas y positivas de cualquier ecuación algebraica. La geometría antes que los griegos. El origen de la geometría coincide con el origen de la humanidad. El pensamiento precientífico, apoyado sobre monoteísmo naturalista de Amenhotep IV, funda
en el siglo XIV antes de Cristo, culto de la nueva imagen del dios Ra, representado con un círculo dorado. La abstracción del pensamiento mágico representa el primer acercamiento informal e intuitivo a la geometría. Anteriormente, en el siglo XXVII a.C., el emperador chino Huang-Ti mandó construir un observatorio astronómico con el fin principal de corregir el calendario. Geometría manipulativa. La geometría, al igual que las otras áreas de las matemáticas, se aprende observando, tocando y experimentando. Por eso la mejor manera de que los niños descubran esta rama tan apasionante es a través de la geometría manipulativa. Hay una gran cantidad de materiales manipulativos con los que los niños pueden explorar, deducir y aprender las propiedades geométricas de figuras y cuerpos, así como los interiorizar conceptos geométricos cada vez más complicados. Bueno, muchas gracias.